Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a una lección más hoy. Bueno, es cortica, pero es una lección interesante que vamos a ver, o mejor dicho, vamos a ver como una especie de estudio muy, muy breve de un tema bastante interesante. Bueno, no se asusten, no tengo luces, no tengo nada. Estoy en Limón, estoy aquí en la habitación donde siempre nos quedamos mi esposa, mi hija y yo. Entonces estoy grabando desde aquí, por eso no hay luces y en un ambiente completamente diferente, pero eso no va a afectar el tema de la enseñanza. Entonces, hago una pregunta para poder iniciar con este tema que es bastante interesante. ¿Sabían ustedes que una de las causas de la peor persecución en la historia de Israel, la que dio origen a la fiesta de Hanukkah, comenzó con una moda del gimnasio? ¿Sabían ustedes eso? Bueno, así es, mis hermanos, mis hermanas, así es, en el siglo segundo antes de Cristo, muchos judíos en aquel entonces, ellos quisieron ser modernos y copiaron a la cultura griega. Es decir, su símbolo máximo, ¿verdad? Fue construir un gimnasio en Jerusalén. Pero mis hermanos, ese gimnasio no era estar saludables como nosotros pensamos hoy. Era un centro de idolatría, desnudez y perversión sexual. Antes de continuar, por si escuchan un ruido, es que por aquí, obviamente, nosotros estamos cerca de Cahuita y aquí pasan la calle principal, entonces pasan buses, camiones, carros, entonces por aquello. Si no, si hay algo que hace mucha bulla, yo repito nuevamente. Entonces, continuando. Entonces, hoy, mis hermanos, es esa misma mentalidad de lo que venimos hablando. Es una mentalidad idolátrica, que se ha vestido de salud, de bienestar y de amor propio. Pero, mis hermanos, en el fondo es la misma vieja rebelión, básicamente. El culto al yo o a la imagen, al cuerpo y al placer. No solamente, ¿verdad?, al yo, sino a la imagen y al placer. Entonces, en este estudio, mis hermanos, nosotros no vamos, quiero aclarar esto, nosotros no vamos a condenar el ejercicio físico, eso hay que dejarlo muy claro. La Biblia es clara y dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden ver en el 1 Corintios, capítulo 6 versículo 19, y cuidar el cuerpo es sabiduría. Entonces, si nosotros vamos a exponer la raíz idolátrica que convierte algo bueno, ¿verdad? El cuidado del cuerpo y la salud en un pecado que destruye familias, alimenta la lujuria y aleja a las personas de Dios. Eso es lo que vamos a ver. Eso es un pecado, como lo acabo de mencionar. Entonces, vamos a ver o mejor así, veremos, mejor dicho, historia antigua, textos bíblicos, ¿verdad? En su idioma original incluso, y cómo se repite el patrón hoy, por ejemplo, en redes sociales, videos y hasta la mentalidad de muchos, o mejor dicho, y esta es hasta la mentalidad de muchos creyentes. Entonces, ¿están listos, mis hermanos, para una verdad que básicamente, si lo aceptamos, transformará cómo vemos nuestro cuerpo, también va a transformar cómo vemos el celular y nuestra adoración? Entonces, como primer punto para dar inicio en este pequeño y corto estudio, vamos a ver el primer punto. El gimnasio griego no era un gym moderno. Vamos a ver esto. Entonces, para dar inicio, la palabra gimnasio, mis hermanos, para los que no lo saben, viene de una palabra griega que es gimnos, con Y, gimnos, que esta palabra significa desnudo. Eso es lo que significa gimnos. Literalmente, mis hermanos, gimnasium era lugar para ejercitarse desnudo. Estoy confundido porque estoy aquí, yo lo grabo con el celular en la cámara, entonces no sé por qué vuelvo a ver a la pantalla cuando la cámara está aquí y yo veo para allá. No sé por qué, se me confunde, no sé por qué, pero bueno. Entonces, en la cultura general, mis hermanos, ¿verdad? En la cultura general griega o en la cultura griega, el gimnasio era, pongan mucha atención, era un centro religioso, educativo y sexual. Número uno, para ir viendo esto, religioso. Esto era un lugar dedicado, mis hermanos, a dioses, por ejemplo, como al dios Hermes y ese Hermes era dios de los atletas, y a Heracles o Hércules, ¿verdad? Como se le conoce también.
El cuerpo perfecto, mis hermanos, era una ofrenda a estos dioses. Punto número 2. Hablando de esto, allí se enseñaba, en esos centros, se enseñaba filosofía griega que exaltaba, pongan mucha atención, que exaltaba la razón humana sobre la revelación divina. Y aquí, mis hermanos, viene un dato sumamente importante que es bueno que ustedes y yo lo conozcamos. No nos equivoquemos, ¿verdad? Ustedes y yo no nos equivoquemos pensando cómo nos muestra a nosotros en las pantallas las películas de Hollywood, como cuando vimos, ¿verdad? O vemos la película 300 y vemos a esos hombres fornidos, cuerpos perfectos, básicamente, ¿verdad? Entonces, como dije, no nos equivoquemos pensando como nos lo muestra Hollywood, como nos muestra, ¿verdad? Que los filósofos y los eruditos eran como gente débil, demacrada, y los únicos fuertes, ¿verdad? Eran guerreros como los espartanos, ¿verdad? Cuando vemos la película, que ellos eran todos fornidos y unos cuerpazos, todo el mundo se desea tener esos cuerpos, pero mis hermanos, estos están en la historia, ojo, los espartanos eran sí muy disciplinados, sí, eso era real, pero su ideal, pongan atención, su ideal era la resistencia y la austeridad extrema. La austeridad, en el caso de los espartanos, la austeridad extrema, no al cuerpo musculoso típico o tipo fisiculturista. De niños, mis hermanos, por ejemplo, a los espartanos, nosotros lo hemos visto, hasta en las películas lo enseñan, de niños se les enseñaba para ellos poder soportar hambre, frío y dolor. Para eso eran entrenados. A diferencia, mis hermanos, los filósofos atenienses, por otro lado, ellos valoraban, ¿verdad?, el equilibrio, es decir, un cuerpo sano como un vehículo para una mente sana. Ellos lo decían, como decir, la mens sana incorpore sano. Entonces, estos filósofos, eran disciplinados en su rama, dicho sea de paso, y muchos de estos filósofos practicaban ejercicio, pero su fin principal o su fin último de estos filósofos no era la exhibición del músculo, básicamente, sino la exaltación de la razón y el conocimiento humano por encima de la sabiduría revelada por Dios. Esto, mis hermanos, esto es clave entenderlo. Ellos sustituían, en el caso de los filósofos, sustituían la revelación divina por la especulación humana. Entonces, a veces, como dijo, para ir al punto número 3, antes de ir al punto 3, nosotros nos imaginábamos, como lo dicen en las películas, que así eran los espartanos, todos bien perfectos, y a los filósofos viejitos, calvos y así arrugados. No, al revés. Los espartanos, aunque realmente no era que estaban así fornidos, ellos eran como eh, más austeros, ¿verdad? Ellos no exaltaban tanto la musculatura, eran muy disciplinados y eran un ejército tremendo. Pero los filósofos, a diferencia, como nosotros nos han enseñado, ¿verdad? Eran hombres que también ellos querían como que todo concordara, cuerpo, mente y todo, ¿verdad? Y ellos también eran gente musculosa, elegante, etcétera. Bueno, para que lo tengan. Vamos al punto número 3, la parte sexual. La desnudez, acordémonos que ellos en esos gimnasios, el gimnasio significa desnudez, ¿verdad? Entonces, la desnudez total era normal en estos casos. Los historiadores, dicho sea de paso, documentan que era muy común la pederastia pedagógica. ¿Qué quiere decir eso, Lucas? Que eran relaciones homosexuales entre hombres adultos y adolescentes. O sea, considerada como formativa, porque era parte de la educación, no sé de dónde, pero bueno, por ejemplo, el escritor judío Filón de Alejandría, él, dicho sea de paso, él condenó estos lugares como escuelas de inmoralidad. Así de simple. Punto número 2, ya pasamos el punto número 1. Vamos a ver la apostasía de Israel. Ahora, voy a leer un versículo de un libro que es un libro apócrifo, pero es un libro apócrifo, pero eso no significa que no sea histórico. O sea, es histórico, no está incluido dentro del canon de los 66 libros, ¿verdad? Reconocidos incluso por los mismos judíos, ¿verdad? Pero hay que leer una parte aquí interesante del primer libro de Macabeos en los versículos, ¿verdad? Unos versículos que son los 14 y 15 que no puse, aquí está, pensé que no lo había puesto. Primer libro de Macabeos, capítulo 1, versículos del 11 al 15,
o en este caso voy a leer, ¿verdad? El 14, los versículos 14 y 15. Ojo lo que dice este libro o este versículo del primer libro de Macabeos. Dice, algunos del pueblo construyeron en Jerusalén un gimnasio como los de las naciones y se hicieron prepucios. Ahí es donde hay que prestar atención. Dice ese texto, se hicieron prepucios, esa es la palabra clave. En el griego esta palabra es epispaomai, perdón, epispaomai. Esa es la palabra que significa revertir la circuncisión. Entonces es mediante cirugía. Ahora, ¿por qué es esto, Luker? Para ellos, porque acuérdense que los judíos querían hacerse un gimnasio y parecerse. Entonces, ¿para qué querían ellos hacer eso? Para ellos poder negar su identidad como pueblo del pacto y poder competir desnudos sin ninguna vergüenza en el gimnasio griego. Para eso lo estaban haciendo. Entonces, imagínense, pongámonos a imaginarnos esto. Ellos prefirieron la aceptación social y la gloria del cuerpo antes que la señal del pacto con Dios, que era la circuncisión. Y esto, mis hermanos, desató la ira de Dios, ¿verdad? Y permitió Dios la persecución de Antíoco Epífanes para ese momento. Punto número 3, se iba a decir 2, 3. Vamos a ver la falacia moderna, o sea, la salud versus la idolatría. Hoy, por ejemplo, mis hermanos, en este punto 3, hoy nosotros escuchamos las mismas excusas, pero con palabras modernas. Falacia número 1. Esto es solo salud, es solo fitness, dicen. Bueno, veamos una refutación bíblica con respecto a esto. Bueno, la salud es buena, sí, pero Dios juzga el motivo. Filipenses 3:19 advierte sobre aquellos cuyo Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza. La palabra gloria aquí en ese texto es doxa, que significa lo que brilla, lo que se muestra. Entonces están glorificando o dando fama a lo que debería de darles vergüenza. Falacia número 2. Es mi cuerpo, yo soy quien decido. Refutación bíblica ante esta falacia. Primer libro o primera carta de Corintios 6, versículos 19 al 20 dice lo siguiente, leo para ustedes. O no sabéis que vuestro cuerpo, pongan atención, o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Mm. Vamos a ir analizando estas palabritas. Comprados por precio. Es una palabra o una frase griega que es, quiero aclarar algo, yo no sé griego y yo no sé hebreo o arameo, no, 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 ¿verdad? Para que no se confundan y tampoco queremos dar la idea de que nosotros, wow, sabemos hebreo y griego, no, 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 no. Solo estudiamos, leemos y nos tratamos de preparar lo mejor posible, pero no sabemos eso y si en algún momento hemos querido, o mejor dicho, se ha dado la impresión de que queremos dar esa idea, pues no, no es así, ¿verdad? Para que lo sepan. Con costo sé hablar español y más o menos. Entonces, comprados por precio. Egorastete times, eso es, egorastetes times, significa comprados por precio en el griego. Es un aoristo pasivo, mis hermanos, un aoristo pasivo, o sea que es, fuisteis comprados de una vez por todas, es lo que quiere decir. Tu cuerpo básicamente no es tuyo, así es simple, es propiedad de Cristo Jesús. Dice la otra palabra, glorificad, del griego doxasete. Es un imperativo, mis hermanos, presente. O sea, glorifiquen de manera continua. ¿A quién entonces es? Lucra, ¿a quién? A Dios en nuestro cuerpo, no a nosotros mismos en Instagram, en Twitter, ahora X, ¿verdad? Que es X, pues, o en Facebook o en donde sea. Falacia número 3. Yo solo estoy mostrando mi progreso. Vamos a ver una refutación lógica. Si fuera solamente progreso, entonces las fotos que ustedes o cualquiera que hace eso mostrarían serían gráficos, pesas o tiempos, no ángulos sensuales, ropa ajustada, así que se detallan incluso muchas damas,
¿verdad? Y miradas provocativas, ¿verdad? De que quieren y están insinuando algo. Entonces, ahí en ese punto, mis hermanos, se ha cruzado la línea de la motivación a la exhibición. Así de simple. Punto número 4, el paralelo actual del gimnasio griego al celular. Aquí es donde vamos a tocar un punto interesante. La misma mentalidad, nueva tecnología. Punto número 1. Los griegos, mis hermanos, aquí hablando de la desnudez, los griegos se desnudaban en el gimnasio. Hoy, mis hermanos, se desnudan en OnlyFans, en Instagram por privado o por chats. Pero, mis hermanos, la raíz es la misma al final de cuentas. Exhibicionismo y comercialización del cuerpo de la persona. Número 2, la idolatría sexual. Los griegos, mis hermanos, practicaban la pederastia en el gimnasio, relaciones entre hombres adultos y adolescentes, como ya lo vimos. Hoy nosotros, por ejemplo, encontramos o tenemos, ¿verdad? Citas, ¿verdad? Por aplicaciones, encuentros privados, ¿verdad? O encuentros masivos y fornicación entre compañeros de gimnasio, ¿verdad? Que empezó, por ejemplo, con un like o una foto. Voy a dar un ejemplo, el ejemplo más crudo que puedo señalar aquí, y ahorita aclaro algo. El más crudo de esta conexión, por ejemplo, se ve en la subcultura homosexual, donde muchos, la gran mayoría de hombres desarrollan un cuerpo excesivamente musculoso con un propósito claro en su mente: ser atractivos para otros hombres, convertir su físico en un objeto de deseo y facilitar encuentros sexuales. Entonces, mis hermanos, es la misma lógica. El gimnasio como mercado de carne humana, donde el cuerpo es el producto y la lujuria es la moneda de cambio. Quiero aclarar para no caer en una falacia de generalización apresurada. Yo lo que estoy diciendo, no son todos los hombres que sacan así esos cuerpos, es para atraer otros hombres. Estoy diciendo que una gran parte, eso sí, no todos, para aclarar, porque puede brincarme alguno y decir, pero me va a decir, man, yo soy heterosexual, tengo esposa, tengo novia, vivo una, está bien, no, yo no estoy diciendo que todos, pero una gran mayoría de hombres sacan un cuerpo demasiado musculosos, así que se ven, para atraer a otros hombres. En este caso, ¿verdad? Para tener relaciones homosexuales. Y punto número 3, culto al yo. Los griegos, mis hermanos, rendían culto al cuerpo perfecto. Hoy, dicho sea de paso, hoy la gente se hace selfies obsesivas, editan sus fotos y viven solamente para los likes. Entonces el término bíblico es filautoi, que se llama eso en español es amadores de sí mismos, como lo menciona segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Punto número 5. Veamos el punto número 5. El diagnóstico bíblico, o sea, ¿y cuál es el diagnóstico bíblico, Lucas? La raíz del pecado. Entonces, ¿cuál es esa raíz? Dirán algunos. Bueno, mis hermanos, idolatría del corazón. Colosenses capítulo 3, versículo 5 lo llama idolatría a la concupiscencia. Así, deseo insaciable de más. Por ejemplo, el profeta Jeremías lo dijo muy claro. Leo para ustedes lo que dijo Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Él dice el profeta, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener agua. Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Entonces, punto número 1, cisterna rota número 1, buscar identidad en el cuerpo, en lugar de ser hijos de Dios. Número 2, cisterna rota número 2, buscar satisfacción en la lujuria, en lugar de la presencia de Dios. Cisterna rota número 3, buscar valor en los likes en lugar de o en vez de la cruz de Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, vamos a ver esto. El ejercicio, o mejor hago esta pregunta, ¿el ejercicio es pecado? Hacer ejercicio, cuidarse es pecado. No, mis hermanos, no es pecado. Pero cuando el gimnasio, la dieta o las selfies se convierten en, número 1,
en el lugar, o mejor dicho, el lugar donde tú buscas identidad, en lugar de la cruz. Dos, lugar de tu orgullo, en lugar de la gracia de Dios. Y punto número tres, la plataforma para tentar o ser tentado, en lugar de glorificar a Dios. Entonces, mis hermanos, así es simple como lo voy a decir. Entonces, si esto es así, usted ha caído en la misma trampa que los judíos del tiempo de los macabeos. Has cambiado el pacto de Dios por la aceptación del mundo. Así es simple. Entonces, quiero hacer unas preguntas como para que ustedes se puedan examinar en sus corazones. Pregunta número uno. ¿Te angustia más perder un día de gimnasio que perder un día de oración? Dos, inviertes más tiempo en tu físico que en tu devocional. Y tres, publicarías una foto donde se ve tu progreso si supieras que te hará tropezar o que hará tropezar a un hermano. Mm. El antídoto, mis hermanos, no es dejar de hacer ejercicio, no, es presentar, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, mis hermanos, que tu motivación sea, Señor, yo cuido este cuerpo porque es tu templo para servirte mejor y poder vivir más años para tu gloria. Entonces, mis hermanos, quizás en este momento que usted esté viendo este video, ¿verdad? O que esté viendo esto, no sé. O sea, y que su vida, tu vida, gira alrededor de tu imagen, de tu físico, o has caído en la trampa de la lujuria digital y que detrás de todo eso, dicho sea de paso, hay un corazón vacío tratando de llenarse con algo que nunca podrá satisfacerlo. La historia, mis hermanos, del gimnasio griego, nos muestra el final de ese camino, destrucción, juicio y alineación, alienación de Dios, apartarse de Dios. Pero la historia, mis hermanos, de Jesús nos muestra el camino a nosotros, a todos de regreso. Él no vino, o sea, Cristo no vino con un cuerpo perfecto de atleta griego, no, vino con un cuerpo que sería desnudado, golpeado y clavado en una cruz. ¿Y por qué, Lucas? Porque entendía que nuestro verdadero problema no es la forma de nuestro cuerpo, sino la condición de nuestro corazón. En la cruz, mis hermanos, Jesús cargó con toda nuestra idolatría, con toda nuestra lujuria, con todo nuestro orgullo y con y nuestras necesidades desesperadas de aprobación. Y hoy Jesús te ofrece a usted y a mí a cambio el perdón, identidad y un propósito que nada en este mundo puede darnos. Pregunto, ¿está usted cansado o cansada de adorar la cisterna rota de su propia imagen? Jesús hoy te está diciendo, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Juan 4:14. Entonces, arrepiéntanse, dele la espalda a la idolatría y al pecado de su corazón. Confíen en que Jesús es suficiente y recíbanlo como su Señor y como su Salvador. Entonces, y solo entonces, su cuerpo y el mío, ya sea fuerte o débil, joven o viejo, se convertirá en lo que siempre debió de ser, un instrumento santo para la gloria de su dueño verdadero, es decir, Jesucristo. ¿Quieres ese cambio hoy? Bueno, háblale al Señor, a Él ahora mismo. Amén. Nos vemos en una siguiente enseñanza, mis hermanos, y espero que la pasen muy, pero muy bien. Bendiciones. Chao.